Ok, entonces este va a ser del archivo que mandé, el ejemplo número 1 del tema de cono de descensos para hidráulica de captaciones cuando se realizan pruebas o sondeos en lo que vendría siendo acuíferos para determinar la carga hidráulica y el comportamiento de esta misma cuando se está extrayendo un cierto caudal en las pruebas. Entonces, el enunciado del problema, los datos que nos da, nos dice que tenemos un acuífero confinado. Como había mencionado en la presentación, esta es la fórmula para cuando nosotros tenemos acuíferos confinados. En las derivaciones donde se tienen S', eran las fórmulas, la corrección que se hacía, los valores de S'. Entonces, esta es la fórmula referencia que vamos a utilizar tanto para el inciso A como para el inciso B. Entonces, los datos que nos da el problema, otra vez, nos dice que es un acuífero confinado. Nos dice también dentro de los datos que se tiene una transmisividad de 54 metros cuadrados sobre día. Que sería transmisividad. También nos da el caudal, que sería 4.2 litros por segundo. Y nos da medidas del cono de descensos. Nos dice que a una distancia, observando acá el cono de descensos, a una distancia de 25 metros, se mide que se tiene una distancia de 2.83 metros, siendo esta la distancia S1 y este sería la R1, el valor de 25 metros. Luego tenemos la siguiente distancia, que es la de 100 metros, que es la que nosotros deseamos conocer para identificar el cono de descensos, la forma que este tiene, cuál es la distancia que va a tener la línea de carga hidráulica a lo que vendría siendo los 100 metros. En este caso, con el caudal y la transmisividad que nos menciona el problema. Ese sería el inciso A. Y en el inciso B, vamos a poner por acá abajo, nos pide calcular cuánto es el radio total que se está generando en esa prueba de bombeo. En nuestro diagrama, ¿qué sería el radio? Pues el radio es la distancia que hay desde el límite inferior hasta donde la línea de la carga hidráulica es 0. La distancia total que tendría el cono de descensos, hasta donde llega la carga hidráulica por el bombeo. Ok, entonces la fórmula para el inciso A, los datos que nos da el problema, ya tenemos S1, ya tenemos caudal, ya tenemos transmisividad y ya tenemos el valor de R1 y R2. Entonces ya nada más sería cuestión de despejar. Esto para el inciso A. Entonces, despejando, bueno, antes de eso tenemos que convertir unidades, ¿no? Para que estas se eliminen. Entonces, si nosotros pasamos las mismas unidades, ¿no? Entonces la transmisividad está en metros cuadrados sobre día. Entonces los litros, para que se eliminen, tendríamos que convertirlo a metros cúbicos y los segundos tendríamos que convertirlo a días. Lo voy a escribir la transformación nada más, pero la voy a borrar para que me alcance el espacio. Entonces sería un metro cúbico, tiene 1000 litros. Y luego tendríamos que convertir los segundos a día. Entonces lo voy a poner un poquito más desglosado para que sepan dónde está el número. Un minuto tiene 60 segundos, 60 minutos tiene una hora y un día tiene 24 horas. Entonces las unidades, y estos los segundos van con los segundos, litros con litros, nos van a quedar metros cúbicos día. Realizando esa operación. Entonces, el resultado de esta conversión, entonces la conversión de minutos horas
horas, días, al eliminar unidades, litros, segundos, minutos, horas, el resultado nos va a quedar en metros cúbicos, días. Entonces, como les dije, voy a borrar toda esta operación. Era nada más para que vieran de dónde sale. Al realizar dicha operación, la conversión nos da un valor de 362.88 metros cúbicos día. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a despejar los términos. Despejando tenemos que son 2.83 metros menos S2, que es la incógnita, es igual a 362.88 entre 2 veces pi por 54 metros cuadrados día por el logaritmo natural de 100 entre 25. Ok, aquí 2.83 pasa restando, le cambian el valor de la resta que les dé el resultado final. Despejando el término nos queda 1.35 metros, y este sería el resultado del inciso A. Entonces acá en el diagrama tenemos que en el cono de descensos a 100 metros de medición desde donde se realiza la prueba de bombeo va a tener una distancia de 1.35 metros. Y si se fijan, se cumple la física la forma física que tiene el cono de descensos, que mientras más se va alejando la distancia, va disminuyendo el tirante de la carga hidráulica. Ok, eso sería referente al inciso A. Después, en el inciso B, se va a tomar como referencia la misma fórmula, solamente que ahora nos pide calcular cuánto es el radio del cono, o lo que vendría siendo el radio de influencia. Para ello vamos a tomar como referencia esta distancia final. Entonces lo que nosotros queremos saber otra vez es cuánto es la distancia del radio total del cono de descensos. Entonces, para ello, ¿qué quiere decir esto? Entonces, en esta distancia, si se fijan, es cuando el cono de descensos, la altura de S2 va a ser 0. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a tener nuestro valor de S2, 0. Y también el valor de R2 que nosotros tenemos en la fórmula pasa a ser el del radio, porque la fórmula toma como referencia dos puntos: punto inicial, el R1, y el S1. Entonces, para aquí en la fórmula el valor de R1 va a ser 25 metros y el de S1 va a ser 2.83 metros. Pero como nosotros ahora en nuestro segundo punto de referencia va a ser el radio total, entonces el valor de S2 va a ser 0, y R2, en vez de ser el valor de R2, es una simple simbología, ¿no? Representa nuestra incógnita, que es el radio. Entonces este es el valor que nosotros vamos a despejar de la fórmula. Entonces, despejando, simplemente tendríamos que S1 son 2.83 metros menos 0 es igual, lo mismo, ¿no? 362.88 metros cúbicos días, 2 veces pi por 54 metros cuadrados sobre día, por el logaritmo natural de, en este caso dijimos nuestra incógnita, R entre 25. Ok, entonces ya tenemos este valor. ¿Cómo vamos a despejar el radio, que es el que tenemos acá? Bueno, aquí en este caso, en la fórmula,
todo este término está multiplicando al logaritmo natural. Entonces, si ocupamos despejar el radio, primero todo este término que está multiplicando pasa dividiendo al 2.83. Entonces tendríamos que es igual a 2.83 entre los 362.88 metros cúbicos día entre 2pi por 54 metros cuadrados día. ¿Ok? Y ahora, para eliminar el logaritmo natural, su inverso sería base e. Al aplicar el base e, aplica a toda esta operación. Entonces, al aplicar base e al logaritmo natural, se elimina y el 25 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta operación. Entonces, eso sería el resultado del despeje de el radio, que es nuestra incógnita final. Esta operación me da resultado de, déjame sacarlo, $352 metros. ¿Qué? Pues si se fijan, cumplen el diagrama. Entonces, si les daba menor a 100 metros, pues realmente no se puede cumplir, porque pues si nosotros vamos siguiendo aumentando y disminuyendo la distancia hasta que este llegue a ser 0, tiene que ser por lo menos mayor a 100 metros, quedándonos la distancia 352 metros. Y ese sería el resultado final, y ese nuestro diagrama. Ya si quisiéramos ampliar todavía este mismo diagrama de la carga hidráulica, o el área de influencia, mejor dicho, de nuestra prueba de bombeo, sacando 4.2 litros por segundo con esa transmisividad, pues realmente nuestro cono de descensos, lo voy a hacer pequeño el dibujo, ¿no? Pero pues realmente tendríamos 352 por 2, y ese sería el área de influencia total que tiene nuestro cono de descensos, teniendo como total una distancia de 704 metros. Y ese pues sería el diagrama final.